Ok. Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde uno esté. Bienvenidos a todos ustedes a este curso de Academia Cristo. El curso se llama Identificación Espiritual y enseguida vamos a darles una breve introducción del curso, explicarles cómo cabe el curso dentro de nuestro discipulado, los 13 cursos de discipulado también. Pero por ahora, para comenzar, ya hemos estado saludando en grupo grande a todos los estudiantes, pero vamos a dividirlos en grupos pequeños para que ustedes se saluden ahí también, para que se vayan conociendo. Lo mejor que nos conocemos a lo largo del curso, a lo mejor que podemos aprender juntos. Así que vamos a tomar 5 minutos aquí al principio de la clase. Voy a dividirlos en grupos pequeños. Tomen turnos saludándose, diciendo su nombre, de dónde es, o sea, vivo en. A mí también pueden decir soy un o una, y ahí pues su profesión, o también puede ser soy madre, soy esposo, lo que quieran divulgar sobre sí mismos con los otros estudiantes. Ahora mismo voy a abrir los grupos pequeños. Debe aparecer en sus pantallas una invitación para entrar al grupo pequeño. Por favor, hagan clic para aceptar esa invitación y ahí dentro del grupo pueden saludarse entre sí. Ahora, ¿apareció la invitación en sus pantallas? Pueden entrar en sus grupos pequeños para saludarse los unos a los otros, por favor. Vamos a ir comenzando. Entonces, este, voy a silenciar los micrófonos abiertos y pido también que ustedes me ayuden con eso. Traten de controlar sus micrófonos durante la clase para que no haya ruido en el trasfondo. Excelente. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Identificación Espiritual, la primera lección. El título para esta lección se llama Las diferentes denominaciones, su desarrollo histórico, y voy a explicar eso enseguida. Este curso es uno de los 13 cursos que forman nuestro discipulado 1. En el discipulado 1 hay 6 cursos que tienen el título La Biblia. Esos cursos enseñan historias bíblicas para que ustedes vayan conociendo sus Biblias. 3 cursos enseñan historias del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. También aprenden cómo compartir historias bíblicas con otras personas en esos cursos. 3 de los cursos llevan el título Las enseñanzas de Jesús. Estos cursos son cursos doctrinales, o sea, estudiamos las doctrinas de la Biblia, cosas como quién es Dios, qué hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros, qué es el bautismo, qué es la Santa Cena. Aprendemos de la Biblia esas cosas en ese curso. Identificación espiritual es uno de 2 cursos, junto con legalismo, en los cuales nosotros comparamos lo que se enseña comúnmente en muchas iglesias cristianas con lo que dice la Biblia, para ayudarles a discernir la verdad. Hay mucho ruido espiritual en nuestro alrededor. Dios quiere que tengamos corazones que disciernen entre lo correcto y lo que es doctrina falsa. En estos cursos vamos a ayudarles a hacer eso. 2 cursos también se llaman la palabra Cristo. Esos cursos les ayudamos a poner en práctica su fe en Cristo y también compartir su fe en Cristo. Muy bien, entonces, este curso, identificación,
espiritual tiene el siguiente propósito. Hay muchas identidades espirituales, es decir, sistemas de creencias en el cristianismo de hoy. Muchos de ustedes posiblemente vienen de iglesias que tienen alguna de estos sistemas de creencias y eso está bien. También hay estudiantes, me imagino, que no tienen iglesia y están muy bienvenidos ustedes también. En este curso, lo que vamos a hacer es usar la Biblia para ayudarles a entender lo que ustedes creen y por qué. O sea, es una pregunta que nos incomoda un poco, pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué creo lo que creo? Porque a veces creemos lo que creemos simplemente porque alguien nos dijo o nuestros papás nos enseñaron o el pastor me enseñó, pero queremos creer lo que creemos no porque una persona nos lo dijo, sino porque la palabra lo dice. Y en este curso les vamos a ayudar a evaluar sus creencias, comparándolas siempre con lo que la Biblia dice, también comparándolas con lo que dicen otras iglesias. Y así nuestra meta es ayudarles a desarrollar una identidad espiritual basada en lo que la palabra de Dios dice. Cabe mencionar al principio del curso que en Academia Cristo nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Y yo les voy a ir explicando a lo largo del curso lo que nosotros los luteranos confesionales creemos. Am, pero le damos la bienvenida a personas de toda denominación en este curso. Vamos a estudiar juntos lo que la Biblia dice y no va a haber ninguna presión a lo largo del curso. Am, También, un resumen, entonces, queremos ayudarles a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Ah, Creemos en Academia Cristo y yo creo que la mayoría de ustedes comparten esa creencia, que lo único seguro en la vida es la palabra de Dios, porque Dios no miente, sus palabras y sus promesas no nos decepcionan. Entonces, como dijo Jesús, la persona que construye su vida sobre la palabra de Dios tiene un buen fundamento para su vida. A mí eso es lo que queremos ayudarles a hacer en este curso. Hola, mi amor. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que comencemos con una oración? No de nada. Ok. Oremos entonces, oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Antes de lo principal en la clase para el día de hoy, entonces les recordemos de unas normas que tenemos para nuestras clases. Por amor al Dios, quien nos amó primero. Queremos mostrar respeto en nuestros cursos. Hacemos eso con venir preparados, haciendo la tarea, las lecturas, preparando respuestas a las preguntas. También llegando puntuales. Favor de llegar a tiempo, un poco antes de la hora si es posible. No tengan pena si tienen que entrar tarde, está bien, pero nos ayuda a todos si todos llegan puntuales. Mostramos respeto a los profesores con no interrumpirles, también a los compañeros de clase con dejar que todos participen. En el grupo de WhatsApp, mostremos respeto con usar ese grupo para información del curso. Por favor de no compartir cosas ahí, videos, música, cosas así. Así se llena el grupo chat y se pierde la información del curso, que es lo principal. Excelente. Una cosita más antes de Chagos. empezar esta clase. Quiere decir Queremos hijas y mantener hijos de una vez. No, no sé sí, cómo. buenas. Ok, parece que abrió su micrófono por accidente. Queremos en esta clase mantener un orden para que todos aprendan mejor.
Y cuando ustedes quieren participar, quieren aportar, quieren hacer una pregunta, pedimos que utilicen la opción en Zoom de levantar la mano virtual. ¿Ok? Si ustedes levanten la mano física, a veces no lo veo, no puedo ver todas sus pantallas a la vez. Entonces, si levantan la mano virtual, sí, lo voy a ver. Y luego así pueden ir participando, contestando en orden. Así que hacen eso. Aquí está mi pantalla de Zoom en mi celular como ejemplo. Aquí el botón al pie de la página, o perdón, al pie de la pantalla, reacciones. Hacen clic ahí y sale este menú. Y van a ver en ese menú, levantar la mano. Para levantar la mano van a hacer clic en ese botón. ¿Pueden practicar eso? ¿Pueden todos ustedes ahora mismo levantar la mano virtual, por favor? William levantó la mano, excelente. Ramón, Ana, Jorge, Antonio, Miguel, Bernabé, Alejandro, Aurea. Excelente, casi todos ya van levantando su mano virtualmente. Excelente. Y entonces ahora también pueden bajar la mano. Por favor, si tienen la mano levantada, vuelvan a la misma, al mismo botón, reacciones y pueden bajar la mano. Bien hecho todos. Y yo como maestro también tengo el poder de bajar sus manos que acabo de hacer para algunos. Entonces, gracias por hacer eso. Favor, cuando van a aportar o preguntar, utilicen esa opción, así mantenemos orden en la clase. Dicho eso, comencemos. Los objetivos de nuestra lección. Primero, vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso, que ya lo hicimos, ¿verdad? Segundo, leer 3 versículos de nuestra identidad espiritual en la familia de Dios. Así vamos a comenzar. Y luego vamos a estudiar la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta la actualidad. Y en ese estudio vamos a identificar las 3 ramas principales del cristianismo. Con eso, comencemos. ¿Alguien quiere leer los versículos que están en la pantalla? Un voluntario para leer. Telmo levantó su mano primero. Adelante, Telmo, por favor. Amén. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Hay muchos versículos bíblicos muy lindos que hablan de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. O sea, antes de conocer a Jesús, antes de creer en Él, éramos enemigos de Dios, pecadores de nacimiento, mereciendo el castigo de Dios. Pero ahora que Dios nos ha dado la fe en Cristo, por medio de esa fe, que es nuestra nueva identidad. Y aquí lo describe de forma muy, muy linda el apóstol Pedro. Él dice que son linaje escogido. ¿Has pensado en el amor que Dios te mostró con escogerte para ser suyo? Fue pura gracia, amor inmerecido. Pero la Biblia dice que antes del comienzo del tiempo, antes de crear el mundo, Dios te conoció y te escogió para ser su hijo en Jesús. Qué maravillosa identidad. También dice que son real sacerdocio. Real porque pues nuestro Padre es el Rey. Somos hijos del Rey, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo. También ayudamos a Dios a gobernar el mundo con nuestras oraciones. En ese sentido también somos una nación de reyes, pero también sacerdocio. Dios nos usa para ser sus intermediarios aquí en el mundo. Intercedemos por otros en nuestras oraciones. También intermediarios en el sentido de que nosotros llevamos la palabra buena de Dios a los que todavía no la conocen. O como Pedro dice, anunciamos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Qué identidad tenemos en Cristo? Somos reales sacerdotes. También somos una nación santa. Yo me veo en el espejo y veo un pecador. Yo reconozco todas mis fallas, mis pecados de pensamiento, palabra y acción. Ustedes también, pero Pedro nos recuerda que en Cristo Dios ya no mira eso. Cuando nos mira no ve pecadores, Él ve a personas santas, lavadas por la sangre de Cristo, vestidos en la santidad de Jesús. Así nos mira Dios, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Nuestra identidad, qué valor hay en nuestra identidad en Jesús. ¿Qué precio pagó Cristo para adquirirnos por Dios? Pagó su vida, derramó su sangre en la cruz para redimirnos del pecado. Sufrió nuestro castigo eterno en la cruz para poder hacernos hijos de Dios. Ese es el valor que tenemos para con Dios, para con nuestro Salvador. Qué identidad preciosa tenemos en Jesús. Eh, Comenzamos así, amigos, porque vamos a hablar también de identidades espirituales en el sentido de denominaciones diferentes. Y las diferencias son importantes. No queremos simplemente decir, no importa lo que uno crea, con tal de que tenga a Jesús como Salvador está. Eso no es bíblico. Jesús dice, si guardamos su palabra, somos verdaderamente sus discípulos, luego conoceremos la verdad. Para Jesús es importante que guardamos la verdad de su palabra, que discernamos entre lo verdadero y lo falso. Pero recordemos también que a pesar de nuestras diferencias, hay algo más importante que nosotros. Y es esta identidad que Dios nos regala por medio de la fe en Cristo. Bien, entonces vamos a comenzar así y continuar con la pregunta que vamos a abordar hoy y en la clase que viene. ¿Por qué hay tantas denominaciones diferentes? ¿Han hecho esa pregunta? Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay iglesias católicas y bautistas y metodistas y luteranas y etcétera y etcétera? Bueno, vamos a estudiar, vamos a contestar esta pregunta en esta clase y en la que sigue. En esta clase la vamos a contestar desde un punto de vista histórico. O sea, vamos a estudiar la historia de la iglesia y ver de dónde surgieron las denominaciones diferentes. En la clase que sigue, la clase número 2, vamos a explicar ese desarrollo con la hermenéutica. Hermenéutica es, pueden guardar sus micrófonos silenciados, pero digan esa palabra conmigo. Hermenéutica. Hermenéutica. Ni sé si estoy pronunciándolo bien en español. Es una palabra grande, pero significa la forma en que uno interpreta la Biblia, el método que uno utiliza para interpretar la Biblia. La causa raíz de las diferentes denominaciones que hay es esta. Tienen formas distintas de interpretar las Sagradas Escrituras. Y vamos a explorar cuáles son esas formas de interpretar las Escrituras y cómo resultan en denominaciones diferentes en la segunda clase el jueves. ¿Alguna pregunta hasta allí? Antonio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Antonio? No, es que hace unos años en un curso de la iglesia íbamos a estudiar la hermenéutica y una persona no entendida del término dijo que íbamos a estudiar la astronáutica. Entonces puede confundirse por ese lado. La hermenéutica es la ciencia del texto, pretexto, sin, ¿cómo? Texto sin contexto es pretexto. Es de la idea de la hermenéutica. Hay que saber el contexto del texto y no coger Biblia por versículos aislados y declarar doctrinas que el hombre puede inventarse. Entonces, esa es la idea de una hermenéutica Ese es sana, en ese sentido. un principio importante de la hermenéutica sana, sí, de la interpretación correcta de la Biblia.
En Academia de Cristo decimos, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Y es justo lo que dijo, estudiemos el contexto de la Biblia para encontrar el significado de un versículo. Gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? Gerardo, Gerardo, adelante. ¿Sí? pastor, es que vea, yo tengo una confusión y es la siguiente, pastor. Yo apenas soy un gusanito en esto de meterme con los luteranos, con los luteranos. Yo apenas estoy aprendiendo esto ¿Sí? porque yo vengo de la católica y la católica me aburrió porque la católica es adoración, 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 adoración. Y en la vida objetiva no se ven resultados. Entonces, la pregunta mía, pastor, no lo estoy viendo. Yo le puedo escuchar perfectamente, Gerardo. Adelante. También. Es lo siguiente, pastor. Veo que se le dieron tres líneas. El catolicismo, los luteranos y los reformistas. Eso apenas lo estoy aprendiendo. Los luteranos y la iglesia ortodoxa griega los veo muy bien defendiendo los primeros principios cristianos. Estoy de acuerdo con eso, con que sea así, que se defiendan los primeros principios cristianos de los verdaderos cristianos. La católica se inventó una cantidad de arandelas luego que no están en la palabra. Entonces, eso sí lo veo mal. Pero entonces, pastor Daimler, si la ortodoxa griega es igualitica a la luterana en defender los principios primarios del cristianismo, ¿por qué no dejar luteranos y católicos que son los contrarios y que se extinga la griega ortodoxa, o como quiera, pastor, o dejar la griega ortodoxa y que desaparezcan los luteranos y que queden los dos, que queden la católica llena de arandelas y la ortodoxa griega, porque es que hay dos líneas que están defendiendo los principios como son, como debe de ser. Entonces, Le voy a parar ahí, le voy a parar ahí, Gerardo. Yo creo que su pregunta es una buena pregunta, pero faltan muchas clases para poder contestarla Bueno, completamente. pastor. Bueno, Entonces pastor. vamos a estudiar lo que tenemos en el curso y luego si sigue con la pregunta me puede avisar, pero en breve puedo decir esto. La iglesia luterana no es igual que la ortodoxa, hay muchas diferencias. De hecho, la ortodoxa es más católica en su doctrina que cualquier otra. Pastor, bueno, eso no lo sabía yo, pastor. No se Bueno, gracias, preocupe, pastor. es por eso que estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Ok, Gracias, pastor. muchas gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más tiene pregunta hasta ahora? Antonio, ¿cuál es su pregunta? No, al hermano le quiero decir de que a veces hay personas que buscamos la iglesia perfecta y de repente cuando la encontramos, la dañamos nosotros mismos porque somos imperfectos. Entonces es imposible encontrar una iglesia perfecta, perfecta totalmente. Y en relación con la Sí, sí, es ortodoxa cierto. y la católica, ellos se separaron por dos motivos. Porque en el credo de Nicea hablaba del filioque, que es el origen del Espíritu Santo. Y entonces en ese credo decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y los Le- ortodoxos dijeron que no procedía de esa forma. Todo fue por el le- fenómeno le- del filioque y por el fenómeno del papado en sí, del absorber toda la autoridad de acuerdo a Le voy Pedro. a parar ahí también, Antonio. Gracias por su comentario. Está adelantándose. Vamos a estudiar eso un poco más adelante en esta misma clase. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, nos limitamos a preguntas. Telmo, ¿cuál es su pregunta? Gracias, pastor.
comparto con el hermano Antonio las primeras palabras en que no hay una iglesia perfecta en realidad. Dice en la palabra de Dios que dentro del corazón del ser humano está toda maldad y muchas de las veces esas cosas se afloran. También podríamos, por favor, definir el término ortodoxo, ortodoxa, para poder comprender. Muchas gracias. Claro, sí, bueno, a su primer comentario, estoy de acuerdo, siendo nosotros santos en los ojos de Dios, pero a la vez todavía pecaminosos. No hay iglesia perfecta en este lado del cielo, pero sí hay iglesias que enseñan correctamente la palabra de Dios. Entonces, Dios sí en su palabra dice que quiere que nos unamos a una iglesia que enseña la palabra en su pureza, y no con enseñanzas falsas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. A su segunda pregunta, la palabra ortodoxa viene del griego, y significa recto, recto. A veces el término aislado significa que tienen doctrina correcta en el sentido de nuestra clase de hoy, la usamos como un título. La Iglesia Ortodoxa Oriental es el título de un grupo de iglesias que se rompieron con la Iglesia Católica en 1054 después de Cristo. ¿Okay? Gracias por su pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces. Primero, un breve vistazo de la expansión del cristianismo. El libro de Hechos nos cuenta cómo creció rápidamente la iglesia. Recuerden que en los tiempos de Jesús él tenía 12 discípulos y unos otros seguidores, un grupo pequeño de creyentes. Pero el día de Pentecostés, el libro de Hechos dice que fueron agregados a su número 3,000 personas. Después de una prédica de parte de Pedro, el Espíritu Santo dio fe a 3,000. Un poco más tarde, en ese mismo libro encontramos que se agregaron otros 2,000, contados solamente los varones, eran como 5,000, en adición a mujeres y niños. Y luego, más adelante, habla del crecimiento de la iglesia y ya no va contando números, Lucas, el que escribió el libro. Creció muy rápido la iglesia. Y ese crecimiento continuó también después de los apóstoles. Ya para el año 300 después de Cristo, los historiadores calculan que había alrededor de 30 millones de creyentes en todo el imperio romano, como pueden ver en el mapa aquí. Entonces, en el video de instrucción, ustedes aprendieron un poco de por qué creció tan rápido la iglesia. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que vieron en el video de instrucción? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Sí, pastor, le contesto. Gerardo, Adelante, Gerardo, sí. porque se expandió debido a sus propios miembros, y además el emperador de toda esa región perseguía a los cristianos, los perseguía, no los quería ver vivos. Entonces los cristianos de esa época lo hacían todos en catacumbas, y yo diría, mi concepto personal, que ese deseo de matarlos lo llevó a sus miembros a que se conociera más rápido el principio del cristianismo, pastor. Gracias, pastor. Ese es mi aporte, pastor. Gracias por su Gerardo. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta a base de lo que vieron en el video? Yo veo la mano de Jorge. Adelante, Jorge. Hermano, una de las acciones que hizo que la iglesia se expandiera en tan gran número de creyentes, número uno, que fue el empoderamiento de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu en el día de Pentecostés. Esa fue la primera orden que se les dio. Y segundo, ayudó mucho la persecución. La persecución hizo que ellos hicieran una huida, pero una huida de beneficio y de provecho, porque donde quiera que ellos iban sembrando la palabra y nunca dejaron que la persecución los batiera ni los
callara, sino que al contrario, los hizo ser más pregoneros, más fuertes. Una huida evangelística, entonces, ¿verdad? Gracias por su respuesta. Sí, sí, una vida Maris, evangelística. sí, sí. Marisol levantó su mano. Ay, perdón, yo acabo de desactivar su micrófono. ¿Puede activarlo de nuevo? Ahí está. Ujú. Por favor, Marisol. También creció porque era un movimiento espontáneo. Era un movimiento espontáneo y con los testimonios que daban ellos fue creciendo y se fue extendiendo. Ok. Sí, un movimiento espontáneo, pero Espontáneo. inspirado por Ujú. el Espíritu Santo en sus corazones, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ujú. Muchas gracias. Verónica también. Verónica, ¿quiere agregar algo? Sí, bueno, lo que pude entender del video respecto a esa pregunta dice pues de que la iglesia cristiana primitiva se expandió precisamente por lo que dice también la hermana, ¿no? Debido al testimonio de los discípulos de Cristo y al apóstol Pablo. Y a raíz de eso fue un movimiento espontáneo, a pesar de todas las circunstancias que tuvieron que sufrir eh, los discípulos, fueron mayores los testimonios de ellos, que dieron un mayor convencimiento a más cristianos para que sean adeptos, ¿no? De la evangelización. Ok, muchas gracias por su aporte también. Vamos a dar un resumen aquí. Entonces, primero de todo, recordemos que no está dentro de nosotros el obrar fe en otra persona. No tenemos esa capacidad como seres humanos. Dios es el único que puede obrar fe en otros. Él sí nos utiliza como instrumentos porque el medio por el cual Él obra fe es el Evangelio. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, el Evangelio es poderoso. Las buenas noticias de la vida y la muerte de Jesús para nuestra salvación y perdón tienen el poder de Dios para obrar fe. Y especialmente es un gran consuelo para los que viven en circunstancias humildes en esta vida. Y en el Imperio Romano, en días de los apóstoles, había muchos en circunstancias humildes, muchos esclavos, muchos pobres, etcétera, que cuando les llegó el Evangelio con su mensaje de paz con Dios, de vida eterna, era de gran consuelo para ellos. El Espíritu Santo orando por medio del Evangelio es la razón principal por la cual se expandió la iglesia y por la cual se expande hoy en día, ¿verdad? Pero también se mencionó la persecución. Uno pensaría, si los cristianos son perseguidos, nadie va a querer ser un cristiano. Pero ahí se ve el poder de Dios, ¿no? El diablo quiere extinguir el cristianismo. Dios utiliza la misma persecución para crecer el cristianismo. Vemos en Hechos capítulo 8 que cuando comenzó la persecución de la iglesia en Jerusalén, había una huida evangelística. Los que huyeron de esa persecución no se mantuvieron callados, trajeron consigo el evangelio, las buenas noticias, y así empezó a expandir la iglesia en otras regiones. Dios utilizó la persecución también para crecer la iglesia. Y aunque es únicamente el poder del evangelio que puede obrar fe, el amor cristiano abre puertas para compartir el evangelio. El amor cristiano nos da oportunidades para compartir el evangelio. Y los primeros cristianos eran conocidos por su amor. Una historia que leí era que durante tiempos de plaga, de pandemia en el Imperio Romano en ese entonces, las familias incrédulas a veces botaban sus miembros enfermos a la calle porque no querían contagiarse y morir ellos. ¿Y qué hacían los cristianos? Iban recogiendo los enfermos de la calle, llevándolos a su casa desconocidos
y cuidándolos, arriesgando sus propias vidas por ellos. Ese tipo de amor era algo muy extraño para los incrédulos en ese entonces. Les hizo preguntar, ¿por qué se aman así? Ah, y ese abrió la puerta para contar del amor de Jesús que nos salva. Entonces Dios utilizó el amor de los creyentes también para crecer y expandir la iglesia en ese entonces. Hasta que, llegando pocos siglos después de los apóstoles, tenemos 7 sedes del cristianismo en el Imperio Romano. Tenemos una en Roma. Acá está en el mapa, perdón, acá en Italia. Otra sede en el en Constantinopla, acá, hoy en día Turquía. También uno en Éfeso, aquí en Turquía. Alejandría, que está en Egipto. Jerusalén, que conocemos, está en Israel, aquí. Corinto, aquí en Grecia. Y Antioquía, que está aquí en Siria. Había esas 7 sedes del cristianismo, centros, o sea, grandes números de creyentes, especialmente en esas ciudades. Pero ya para estos tiempos, pocos siglos después de los apóstoles, había también problemas en el cristianismo. Poco a poco se iban distrayendo y perdiendo de la verdad. Ya comenzó mientras vivían los apóstoles. Ustedes saben, algunas de las cartas de Pablo fueron escritas porque falsos maestros entraron a las iglesias que él estableció y trataban de convencer a la gente de mentiras, que su salvación era por obras, que tenía que circuncidarse para ser salvo. Y Pablo escribió fuertemente en contra de ellos. Pero después del tiempo de los apóstoles, poco a poco, iban entrando, infiltrando errores en la iglesia. Cuando eso sucedía, a veces la iglesia enfrentaba esos errores. A veces convocaban concilios. Por ejemplo, había un error común en el siglo IV, que Jesús no era Dios, era solamente un hombre. Y la iglesia convocó un concilio, estudiaron el asunto y proclamaron que eso no es correcto. Jesús sí es Dios, Dios el Hijo, igual que Dios el Padre en gloria, en honor, en majestad. Hasta escribieron un credo para defender contra ese error, el credo niceno. Pero a pesar de sus intentos de defender la verdad, también infiltraban poco a poco errores y se multiplicaban durante la Edad Oscura. Siglo VI al siglo IX es conocido como la Edad Oscura. ¿Por qué? No porque no había luz, sino porque no había mucho conocimiento, educación. Casi nadie podía leer en esa época, no tenían acceso a la Biblia. Y si no tienen acceso a la Biblia, ¿cómo van a aprender la verdad? ¿Cómo van a poder distinguir entre la verdad y un error? Eso multiplicó los problemas doctrinales dentro de la iglesia visible en ese entonces. Y eso nos conduce a otra pregunta de repaso, porque en estas sedes, la más conocida y famosa era Roma, probablemente porque, según la tradición de la iglesia, Pedro hizo mucho ministerio en Roma, llegó a tener preeminencia la iglesia de Roma, y con eso llegaron problemas también, porque empezó a controlar la doctrina, una sede del cristianismo. Así que nos conduce eso a nuestra siguiente pregunta de repaso. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana y según las iglesias luteranas y protestantes? Y para contestar esta pregunta, simplemente vamos a ir a los versículos bíblicos en cuestión. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. ¿Algún voluntario puede leer estos versículos, por favor?
Pastor, con Gerardo. Por favor, Bernabé, adelante. Gracias por levantar la mano. Bernabé, no le podemos oír. ¿Puede activar su micrófono? Mateo 16, 15, 18. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Esta es palabra de Dios. Amén, amén. Ok, entonces aquí tenemos las palabras de Jesús. Y él hizo una entrevista con sus discípulos. Primero comenzó, ¿quién dice la gente que soy? Y sus discípulos contestaron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros un profeta como Jeremías. Y luego hizo la pregunta personal, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? Pedro contestó por el grupo. Muchas veces él era el vocero del grupo, el primero para hablar. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Cristo alabó no a Pedro, sino a Dios. Él dijo, bienaventurado eres, o sea, bendecido eres, porque Dios te reveló esa verdad. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí están las palabras en cuestión. ¿Cuál es la roca sobre la cual Jesús dijo que iba a edificar su iglesia? En estos versículos hay dos interpretaciones posibles. La primera es que Pedro mismo es la roca. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa es la interpretación que prefiere la Iglesia Católica. Ven la semejanza entre el nombre Pedro, Petros, y roca, Petra, y dicen que claramente Jesús está diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero hay otra opción en el contexto aquí. Hay otro objeto que podría ser el fundamento de la iglesia, y es la confesión de Pedro. Jesús puede decir, tú eres Pedro, y sobre esa confesión que acabas de dar, yo voy a construir mi iglesia. Sobre la verdad que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Entonces, cuando tenemos en un versículo bíblico dos interpretaciones posibles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que compararlo con lo que dicen otros versículos bíblicos. Y cuando comparamos esta sección con otros versículos bíblicos, no hay ningún otro versículo que llama a Pedro el fundamento de la iglesia. Pero sí hay un montón de versículos bíblicos que llaman a Cristo el fundamento de la iglesia. Y aquí en la siguiente pantalla tenemos dos de ellos. ¿Alguien puede leer estos versículos? José David, por favor, levantó su mano. José David. Yo era para comentar sobre la roca y Jesucristo, pero leo, no hay ningún inconveniente al respecto. Ahora, dice 1 Corintios 3:11, solo que esto está mal. Ahora sí. Porque nadie puede poner... se me salió un pastor. Estamos mal. No se preocupe, José David. Está bien, podemos pedir que otro lo lea. Raimanis levantó su mano. Correcto. Okay. Raimanis, por favor. Porque aquí está bien. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva, según las iglesias luteranas y protestantes? Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente
del que ya está puesto, que es Jesucristo. Efesios 2:19, 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Ok, muchas gracias, Raimalis. Entonces aquí tenemos palabras de Pablo que confirman que Jesús es el fundamento de la iglesia. Y aquí él dice los apóstoles y profetas, o sea, los profetas fueron inspirados para escribir el Antiguo Testamento. Apóstoles fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento. Así que tenemos el fundamento de la Biblia, pero ¿quién es la piedra angular? O sea, la pieza sin la cual no hay edificio, Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y por si fuera alguna duda, por si hubiera duda, Pedro mismo escribe del asunto y ustedes después pueden leer estos versículos, primera de Pedro 2, 4 al 8. Y cuando Pedro describe el edificio de la iglesia, él no se llama a sí mismo el fundamento. Él dice que nosotros los creyentes todos somos piedras vivas colocadas para construir este edificio, pero que Cristo es la piedra angular. Entonces tenemos la confesión de la boca o del bolígrafo de Pedro mismo, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Es por esas razones que en Academia en Cristo, en la mayoría de las iglesias reformadas y protestantes también, creemos que Jesús es el fundamento de la iglesia. La verdad, la confesión de Pedro, que Jesús es el Salvador, es esa verdad sobre la cual Cristo construye su iglesia. Para mostrar claramente las diferencias entonces aquí. En la Iglesia Católica Romana interpretan esos versículos, Mateo 16, como si Pedro fuera el fundamento de la Iglesia, el primer papa, pero luego cuando Pedro muere, ¿qué sucede con el fundamento de la Iglesia? Entonces tienen lo que se llama sucesión apostólica. Dicen que después de Pedro, tienen que nombrar a otro sucesor de Pedro para ser el fundamento, y etcétera, etcétera. De ahí tenemos el papado, su enseñanza católica del papado. Que hay una línea no interrumpida de papas desde Pedro hasta la fecha y que ellos son el fundamento de la iglesia visible. En la iglesia luterana y en la mayoría de los protestantes no creemos eso. Creemos que Cristo es el fundamento de la iglesia, y eso a base de lo que Jesús dice, que la confesión de Pedro es la roca, no Pedro mismo. Y sabemos eso dejando que la Biblia interprete a sí misma. O sea, buscamos otros versículos que hablan del tema y ellos confirman, constatan que Cristo es el fundamento de la iglesia. Muy bien, tomemos 2 o 3 minutos para preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas hasta este punto? Pastor Daimler, ahora con Gerardo. Pienso que como cristiano que estoy empezando a fundamentarme bien, es mejor fundamentarnos en la palabra de Cristo o en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es más fundamento, es como más verídico, porque a la luz de ahora hay que ver cómo en los tiempos antiguos persiguieron un papa para matarlo y ese papa se tuvo que escabullir por unos pasadizos, yo no sé qué papa fue ese, por unos pasadizos y por unos caminos, y al final, y al último los guardas papales lo defendieron y lo dejaron vivo. Y el otro hecho es que el Papa Juan Pablo, también en la plaza de Roma, otro ser humano le pegó un balazo que tuvieron que operarlo. Y entonces para mí ese hecho le quita
le quita como el fundamento, como la credibilidad de verlo como Dios, porque los mismos seres humanos atacan a Dios, al Dios católico. Okay. En cambio, la luterana que ahora que estoy conociendo ahora, pues el único ataque fue en su tiempo con Jesucristo. Pero que yo vea que lo estén matando, pues eso no se ve, pastor. Entonces yo que es mejor creer en la luterana Gracias por su comentario. Sí, gracias por su comentario. Sí, yo creo, Gerardo, que vemos no solamente en la vida de los papas, sino en Pedro mismo, que Pedro era falible. O sea, después de esa confesión muy bella de su fe con Jesús, unos 10 versículos después, Jesús le llama a Pedro Satanás. Y es porque en un momento de debilidad, Cristo dijo, yo voy a la cruz, voy a morir. Y Pedro dijo, no, jamás. O sea, y Cristo tenía que decir, detrás de mí, Satanás. Él era falible, pero Jesús no falla. Y por eso es un fundamento estable, ¿verdad? Jesús no falla. Es nuestro Salvador perfecto. Su palabra no falla. Entonces es un fundamento estable. Gracias por ese comentario. Muy bien. Ahora, limitándolo a preguntas, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? ¿Tiene preguntas? William, por favor, ¿cuál es su pregunta, William? Bienvenido, por cierto. No le escucho. William, ¿puede activar su micrófono? Ahora sí, buenas noches. Yo soy de Maracaibo, Venezuela, y en realidad apenas estoy comenzando en el curso, pero estoy confundido porque yo vengo de la Iglesia Católica Apostólica, de la cual me he dado cuenta de muchos errores, y una de las condiciones o de las razones por las cuales estoy metiendo en la Academia de Cristo es para la identificación espiritual. En esa identificación, cuando me hablan de la roca y la Iglesia Católica, me habla que la roca, que el pie es Pedro, puesto por la historia que ellos hablan de que Pedro inició la iglesia y que están sus restos allí y todo ese cuento, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es tan grave la interpretación de que la roca sea Pedro y no Jesús en el punto de vista de la salvación? ¿Sí me explico, pastor? Sí, yo creo que vamos a ver las implicaciones de esa creencia, porque junto con ella, o sea, no quiero generalizar tampoco. La Iglesia Católica oficialmente enseña que Jesús es el fundamento de la Iglesia. El problema es que también enseña que el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Que para la Iglesia visible, el Papa toma el lugar de Jesús. A mí cuando él habla ex cátedra, habla de su sede oficial, es infalible, dicen ellos. Entonces, él tiene autoridad para dar doctrina y según los católicos es infalible cuando lo hace ex cátedra. Ahora, esto va a ser en la siguiente clase, ¿ok? Pero el gran peligro ahí es, ahora estamos poniendo la palabra de un ser humano al lado de la palabra de Dios. Ok, gracias, pastor. Sabemos que los seres humanos, como Pedro, ¿verdad? Él se equivocó, cometió errores, negó a Cristo 3 veces. También hoy en día todos los seres humanos podemos equivocarnos, entonces no podemos poner su palabra al lado de la palabra de Dios. Y ahí está el problema, ahí entran muchos errores. Gracias, pastor. Gracias a usted por su excelente pregunta. Continuemos entonces. La interpretación que ganó en la iglesia antigua era la primera, que la católica. Roma se fue acumulando más poder. Después de un tiempo, en 455, se declaró Roma el primero entre iguales. Es decir, que los obispos de las otras sedes tenían que someterse a la autoridad del obispo de Roma.
No es malo tener una jerarquía dentro de iglesias, pero decir que es orden divino que las otras iglesias se sometan a Roma, eso no es bíblico. Y se declaró en 455 después de Cristo. Luego, en el año 1054 después de Cristo, tenemos por primera vez nuestra segunda identidad espiritual. O sea, hasta después de las iglesias de los apóstoles, ¿verdad? Establecidas en la verdad, poco a poco se fue errando la iglesia, pero todavía había una iglesia, la católica. Ahora en 1054 tenemos dos, porque la iglesia ortodoxa oriental se rompió con la iglesia católica por varias razones. Los principales eran políticas, pero había también unas cuestiones doctrinales que tenían diferentes. Uno era, como mencionó Antonio antes en esta clase, en el credo niceno, Roma dijo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Iglesia Ortodoxa Oriental dijo no, solamente del Padre procede. Y había otras diferencias también, pero a final de cuentas no querían someterse a la iglesia en Roma. Entonces se separaron. Y ya tenemos dos identidades. La iglesia ortodoxa oriental, que tenía su sede en Constantinopla, y la iglesia católica romana. Y ahora nos lleva a nuestra siguiente pregunta de repaso, porque después de ese tiempo, llegando a las edades medias del Renacimiento, ya había un nuevo interés en estudiar, en adquirir conocimiento, incluso conocimiento bíblico. Por mucho tiempo, la gente no muy educada, sin acceso a la Biblia, contentos, simplemente creer lo que la Iglesia Católica decía o la Iglesia Ortodoxa decía. Ahora llegando al Renacimiento, están empezando a cuestionar, están estudiando sus Biblias y había intentos de reformar la Iglesia. En el video se habló de Savonarola y Hus, y sus intentos de reformar la Iglesia. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta de repaso? ¿Quiénes fueron Savonarola y Hus? Hasta yo quiero intervenir, pero no para esa pregunta, que tengo un inquieto con el país llamado Inglaterra. ¿Lo puedo decir? No, vamos a dar la oportunidad a otros a participar. ¿Está bien, Gerardo? Bueno, pastor, muy agradecido. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Para decirte que con el video que yo lo escuché, ¿verdad? Con Gerardo, que Savonarola fue una de las personas que empezó a recalcar las diferencias entre la Iglesia Católica y el nuevo movimiento que se estaba formando luterano. Yo no sé, yo porque con hablar. Con hablar las sillas. Ajá, ya. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, le estoy escuchando. Bueno, de hecho, todavía no empezó a desarrollarse el luteranismo estos entonces. Sí, entonces, pastor, entonces Savonarola empezó a ver de que la Iglesia Católica se estaba alejando de los primeros principios cristianos, y Savonarola pues determinó la nueva creencia luterana, igual que Hus. Luterana no, todavía no luterana. Sí, pero gracias. Empezó a haber problemas en la Iglesia Católica, muy cierto. Ok, Bernabé levantó su mano. Quería contestar aquí Bernabé y luego Antonio. Mucha paciencia tiene. Gracias por esperar. Fueron quienes buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la Iglesia Católica Romana. Ok, gracias. Y ahora Antonio, ¿qué iba a aportar? En la Edad Media, al final de la Edad Media,
se fundan las primeras universidades. Y dentro de los estudios universitarios va a aparecer Savonarola, de origen italiano, que va a estudiar en la Universidad, creo, de Padua, y entonces encuentra ciertas cosas de la Biblia que no le concordaban. Eso más tarde lo va a llevar a la hoguera. Y Juan Hus, el famoso reformador de Checoslovaquia, allá cerca de la Bohemia, va también a protestar, va a decir que la cosa no está muy correcta. A esto se le denomina los prerreformadores. Los prerreformadores. Ok, muchas gracias por su aporte. Así que en resumen aquí, eran intentos de reformar la iglesia, pero Savonarola no tanto en cuanto a doctrina. Él sobre todo estaba harto de la corrupción y la inmoralidad que él veía en la iglesia católica, que también era un problema todavía en los días de Lutero, poco después. Pero no tanto habló contra la doctrina católica, habló más en contra de la inmoralidad, la corrupción. Y sí, como dijeron, él fue ahorcado, no ahogado, ahorcado y quemado por sus críticas al Papa. Y luego también Hus, él sí habló más contra la doctrina de la Iglesia Católica. Empezó a predicar lo que está en la Biblia: salvación por gracia, por la fe en Cristo, no por nuestras obras. Igual, él fue quemado por su herejía contra la Iglesia Católica. Así que estos primeros intentos de reformas no resultaron en identidades espirituales duraderas. Sobre todo Juan Hus sí tenía un impacto más tarde en la reforma que sí duró, la reforma que comenzó con Martín Lutero. Y porque era un hecho común. Checoslovaquia estaba al lado de Alemania prácticamente. Los de Alemania escucharon cuando Hus fue quemado por la hoguera. Entonces, más después, cuando Martín Lutero está haciendo su trabajo, también aprende cosas de lo que hizo Hus. Otro reformador que no se menciona en el video en Inglaterra fue Juan Wycliffe. Él trató de traducir la Biblia al inglés, porque en ese entonces la mayoría de las Biblias estaban en latín y la gente común no entendía el latín. Era parte del problema. Si uno no puede entender la Biblia, ¿cómo va a saber lo que es la verdad? Juan Wycliffe trató de cambiar eso. Salió con una traducción de la Biblia en inglés. Fue declarado hereje, pero murió por causas naturales. Después de morir, la Iglesia Católica desterró sus huesos y quemaron sus huesos como hereje. Entonces, bueno, después de eso, tenemos una reforma que sí duró y el nacimiento de otra identidad espiritual con la reforma de Martín Lutero. Y en la siguiente clase vamos a ir en detalle con esta reforma. Por hoy, que sepan que comenzó, la fecha oficial es 31 de octubre de 1517. Fue ese día cuando, como ven en la foto ahí, Martín Lutero clavó un documento llamado Los 95 Tesis a la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Él era monje, también profesor en una universidad, y él quería un debate porque veía problemas en la Iglesia Católica y quería debatir. Estaba convencido que si el Papa supiera la verdad de lo que estaba sucediendo en las iglesias, él corregiría los errores. Bueno, ese documento rápidamente se esparció por toda Europa y se metió en problemas así con el papado. Y hablaremos más sobre los detalles de esa historia, pero el punto es, por hoy, que esa reforma dio nacimiento a la Iglesia Luterana. Después, otros reformadores en otras partes del mundo también intentaron cambiar las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica. Dos que vamos a mencionar son Ulrico Zwinglio, un hombre suizo que hizo su reforma ahí, en la Suiza,
Luego Juan Calvino, un francés que comenzó en Francia, pero por persecución tuvo que huir a Suiza y hizo su trabajo allí también. Ellos también establecieron nuevas identidades espirituales, pero había diferencias entre sus iglesias y la iglesia luterana en cuanto a doctrina. Estaban de acuerdo en la mayoría, pero no en todo. En unos puntos muy importantes eran diferentes y sobre todo en su hermenéutica eran diferentes. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero es de eso que podemos llegar a una agrupación generalizada, y confieso que es un poco generalizada, pero para los propósitos de este curso tenemos que generalizar un poco, de identidades espirituales. Una es la Iglesia Católica Romana. Se puede incluir ahí la Iglesia Ortodoxa Oriental también, porque en mucha de su doctrina es muy semejante a la Iglesia Católica Romana. Luego hay la iglesia luterana y hay iglesias protestantes o reformadas. En esa tercera categoría hay muchas denominaciones diferentes, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianas, etc. Pero vamos a ver que aunque hay mucha variedad en ese tercer grupo, también hay mucha semejanza en cuanto a su interpretación de la Biblia. Y veremos esas diferencias en clases futuras. Muy bien. Entonces, recalcar aquí que aunque la Iglesia luterana sí protestó contra los errores en la Iglesia católica, no se considera una iglesia protestante. Salió antes de las otras iglesias protestantes. Martín Lutero era el reformador y empezó eso. Hay diferencias entre la iglesia luterana y las iglesias reformadas o protestantes que salieron después. Ok. Muy bien, vamos a terminar allí por el día de hoy. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen aquí al final? Pastor, ¿qué quiere decir el Hades? ¿Qué es eso del Hades? Infierno. Buena pregunta. Sí, hay diferencia de opinión en cuanto a eso, pero en Academia Cristo creemos que es una referencia en algunas ocasiones al infierno, en otras ocasiones al lugar donde van los cuerpos, más general, pero sí. Ok, gracias. A ver, veo la mano de Filemón. ¿Cuál es su pregunta, Filemón? ¿Podría explicar más sobre la diferencia entre, en realidad la razón por la que los luteranos no se consideran protestantes? Porque tenía entendido que era la iglesia protestante, por así decir, original. Pero ¿cuál sería la diferencia, la razón? ¿El tiempo con los otros o hay alguna otra cosa que se pueda decir? Sí, una diferencia es el tiempo, pero la más importante es la hermenéutica, la forma de interpretar la Biblia. Entonces, en un sentido estamos hablando de terminología aquí. Muchos sí dicen que la luterana es también una iglesia protestante porque fue el primero para protestar contra los errores de la iglesia católica. Si quiere utilizar esa terminología, está bien para mí, no hay ningún problema. En este curso la diferenciamos así, simplemente para recordar que es una identidad distinta. Es más semejante a las otras iglesias protestantes que a la iglesia católica, pero es diferente en unos puntos muy importantes también. Y es a base de cómo interpretamos la escritura, la hermenéutica, que veremos en la siguiente clase. Entonces. Ok. Gracias, Filemón, por su buena pregunta. Ahora, María Orellana levantó la mano. María. Buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, aquí estamos viendo solo 3 religiones, que sería la católica, la luterana y los
y los evangélicos, por así decirle. Solo estamos viendo 3, pero miramos que hay varias religiones. Ahora aquí viene mi pregunta. Dios no tiene religión. Él no es evangélico, no es católico, no es luterano, no es mormón, no es nada. Entonces, ¿qué hacer nosotros con esa duda? Gracias. Gracias a usted por su pregunta. Y yo creo que en el sentido de que no hay ninguna religión que tiene un monopolio en Dios, estoy de acuerdo. Estamos hablando más aquí, María, sobre enseñanzas que conforman a la Biblia, enseñanzas conformándose a lo que la Biblia dice. Y esto sí es algo que podemos evaluar en una iglesia. ¿Sus enseñanzas conforman a la Biblia o no? Y eso es lo que vamos a ir haciendo en este curso. Por eso tenemos la agrupación. No estamos diciendo que no hay creyentes verdaderos y salvos en una categoría u otra. Estamos simplemente diciendo que hay diferencias y vamos a organizarlos en grupos para ver esas diferencias y estudiarlas comparando lo que dice la Biblia con las enseñanzas de estas iglesias. ¿Contesté su pregunta, María? Y esa es la iglesia, pastor, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está Sí, todo. pastor, me contestó. Muchas gracias. Tenía duda nada más. Okay. Excelente. Y sí, Pastor, bajo esa tercera categoría, como yo dije antes, hay mucha variedad. Estamos agrupando muchas iglesias, denominaciones diferentes ahí. pastor, una pregunta. A ver, espere, Gerardo, por favor. Gracias. Entonces, estamos haciendo una generalización con esa tercera categoría simplemente porque tenemos 10 lecciones y no tenemos 30. Si tuviéramos 30, podríamos ir más en detalle con cada denominación distinta. Pero, ok, ahora sí, Gerardo, ¿cuál es su pregunta? Ese afán de la católica de construir iglesias físicas en mármol, con sillas bonitas y altares bonitas, y ver que los luteranos, no conozco mucho de ellos, yo hasta ahora no veo afán en ustedes en hacer iglesias bonitas en cada país donde se va a propagar la palabra de los luteranos. No sé si luego sea así, pero es más católico de construir esas grandes iglesias de mármol y que vendiendo corazones que van a quedar. Aquí hay un párrafo que está diciendo que se va a dibujar un corazón en el altar y por cada corazón nuevo. En el nuevo templo, dibujado allí el nombre de la persona, va a cobrar un millón por cada corazón que va a quedar en el nuevo altar. Va a cobrar 1 millón. Y así mismo, ese afán también lo tiene la luterana, o la luterana es más de Cristo, que enseñaba en montañas y en campos verdes, pastor. Gracias. Bueno, gracias por su pregunta, Gerardo. Yo lo voy a decir así. ¿Es malo construir un edificio para reunirse creyentes con la palabra? No. Dios no prohíbe eso en su palabra. ¿Es malo querer hacer un edificio muy lindo para la honra y gloria del Dios que adoramos ahí? No. Eso es muy buen deseo. Y hasta en el Antiguo Testamento David lo tuvo, Salomón lo tuvo y Dios los alaba por tener ese deseo. ¿Es necesario tener un edificio o un edificio lujoso para adorar a Dios? Absolutamente no. Es bueno, pero no es necesario. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy con ellos. También dijo que los que adoramos a Dios lo hacemos en espíritu y en verdad. Es decir, con la palabra de Dios. Ya tenemos la presencia de Jesús, del Espíritu Santo. 2 o 3 creyentes, esa es una iglesia. Puede ser en el campo, puede ser en un edificio lujoso, no hay problema. Pero lo importante es gente con la palabra de Dios. Gracias por su pregunta. Ahora vamos a Verónica. Verónica, por favor. ¿Cuál es su pregunta, Verónica? Sí, pero por favor, ¿podría repetir la diferencia entre la iglesia luterana y la iglesia reformante?
Eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo del curso. Vamos a ver las diferencias que hay. Pero la base de todas las diferencias es la forma de interpretar la Biblia. Y en resumen, veremos que en la Iglesia luterana hacemos lo posible para dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Pero en muchas iglesias reformadas o protestantes, no todas, pero en muchas, dejan que algo más interviene en la interpretación de la Biblia, o sea, la razón o la emoción o otra cosa. Entonces, veremos que de ahí salen muchas de las diferencias entre la luterana y las iglesias reformadas protestantes. ¿Okay? Gracias. A usted. Ahora, William tiene una pregunta y luego vamos a tener que terminar, amigos. William. ¿Puede activar su micrófono, William? Sí. Pastor, hemos resumido durante la clase en 3 grupos, ¿verdad que sí? Dentro de los creyentes, en el caso en mi caso, en cualquier otro caso, donde el creyente ¿es necesario la formación dentro de esos 3 grupos o puede por sí solo, ¿verdad?, formarse dentro de la concepción de la Biblia como una sola palabra? ¿Hasta qué punto es importante formarte en la congregación de la cual, según el Espíritu Santo, según su convicción, se identifica? ¿Sí me explico, pastor? Sí, gracias por la pregunta. Lo que la Biblia sí dice es que Dios quiere que nos unamos a los que tienen las mismas enseñanzas y creencias que nosotros. Si hay diferencias, podemos regocijar que tenemos fe común en Jesús, pero no debemos adorar trabajar juntos por causa de esas diferencias, ¿verdad? Entonces, uno debe de unirse con las personas con quien comparte la misma doctrina. Ahora, a la pregunta si uno tiene que pertenecer a una organización para tener un ministerio o unirse con la palabra de Dios, no, definitivamente no. Hay beneficios, pero Dios ha dado a todo creyente la gran comisión. Los creyentes que huyeron evangelísticamente de Jerusalén llevaron la palabra consigo y la proclamaron donde estaban. Y eso es lo que queremos hacer en la Academia Cristo también. Queremos capacitarles para compartir la palabra donde están, para unir grupos alrededor de sana doctrina bíblica. Entonces, espero que haya contestado su pregunta. Sí, pastor, gracias. Buenas noches. Okay, igualmente. Por último, Raimalis levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Raimalis? Saludo, apóstol. Yo quería hacer un comentario en función de lo que usted vio, de los temas que dio. Yo lo que estoy viendo y en la actualidad y sobre todo en lo anterior, que mayormente muchas iglesias católicas, ¿ok?, y algunas religiones, lo que quieren realmente es el control de las masas, el poder y la vanidad, ¿no? Es lo que yo estoy viendo acá. Y atando a muchas personas a la obediencia, ¿no? A la obediencia, pero si no obedeces, hay castigo. Si no obedeces a lo que yo quiero, ni siquiera en función a lo que Dios quiere, sino a lo que ellos quieren para dominar las masas, ¿no? Y las personas que ni siquiera, y eso está en la actualidad, y en las personas que no estén de acuerdo con sus imposiciones, viene el castigo, ¿no? La muerte, apartar y todo lo demás. Yo veo que en la iglesia cristiana, ¿ok?, ¿qué es lo que quiere? La libertad, y es por eso que Dios mandó a su Hijo a la tierra, porque veía que las personas tenían que ir a un lugar X para poder adorarlo, y Él quiso como romper eso y quitar esa atadura, ¿no? Y fortalecer la conexión que tenemos que tener con Dios directamente también, y en la parte espiritual también, y romper las ataduras, pues. Eso es lo que yo veo y que lo podemos adorar en cualquier sitio. Ahorita, por ejemplo, el tema de la Iglesia Católica, por supuesto que agarró mucha fuerza, pero es el tema de la vanidad, es el tema del control de las masas y el poder.
¿Por qué? Porque tienen muchos presidentes que me imagino que lo financian, ¿no? Entonces, se ha apartado mucho y se le ha hecho ver a las personas de que si no haces esto es un castigo. Y realmente, y ponen a nuestro Padre como que el castigador, cuando Dios es amor y Dios nos corrige con amor, y para eso Él mandó a su Hijo, ¿no? En función de la libertad. Ok, gracias. Podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Que cuando una iglesia trata de controlar a sus miembros, especialmente cuando sea por autoridad humana y no la autoridad de la Biblia, hay abusos ahí. Y no solamente existe eso en la iglesia católica, sino en todas las otras denominaciones también, que desgraciadamente a veces los líderes, sino pecadores, hacen eso por vanidad, quieren el control. Ese es su deseo principal. Cuando vemos en las palabras de Jesús que Él no fue así. Recuerden cuando sus discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de Dios. O sea, quién iba a tener el control en el reino de Dios. Jesús les dijo, así piensen los incrédulos. Los reyes de los gentiles están sobre el control, sobre la gente. Pero así no somos nosotros. Él usó su propio ejemplo, así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que Jesús quiere que tengamos todos los creyentes, especialmente los líderes de la iglesia, no para controlar, sino para servir a los que están bajo su cuidado. Sí, gracias. Bueno, ahí lo vamos a terminar entonces con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestra salida de la clase. La grabación o esta noche o temprano mañana voy a publicarla en el grupo chat. También la tarea para la clase el jueves. El jueves nos reunimos de nuevo. Vamos a orar para terminar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque en tu santa palabra nos has dado el único fundamento firme para nuestra fe y para nuestra vida. Sabemos que tu palabra es la verdad, que tú no nos mientes, tú prometes y cumples. Y por esas razones podemos confiarte a ti y también en lo que dices en la Biblia. Que nos ayudes por medio de este curso a volver una vez tras otra vez a tu palabra y lo que dice, porque allí hallamos fundamento firme, allí hallamos paz para nuestras almas, seguridad eterna en tus promesas. Pedimos que nos bendigas al terminar nuestra clase, que estés con cada uno de nosotros, que nos protejas de todo mal, que nos fortalezcas la fe contra toda tentación, hasta que nos reunamos de nuevo el jueves. En tu nombre te pedimos esto, Jesús. Amén. Amén, pastor.